noches, amigas y amigos. Disculpen la demora. Miren, el ómnibus es un poco complejo. No sé si tan complejo como los chasques de la época de la Revolución, pero es complejo. Justo en esta hora aquí. La presentación esta tiene un subtítulo: La mujer de la revolución, la república de iguales. Se me ocurrió poner este título también porque en realidad república no como referencia de un suelo determinado, como referencia espacial específica, sino como un modo vivendi, como una forma de integrar a la sociedad. Y efectivamente el modelo artiguista es un modelo basado en estos pilares del republicanismo que estaba en sus ensayos en algunas partes del mundo, en algunas partes había revolución emancipadora y revolución ambiental, así de la ilustración, la revolución francesa, la revolución norteamericana. Y el modelo artiguista, ya lo vamos a ver un poco más en detalle, propició el ambiente para construir una república de iguales, una república en la que las personas, sin importancia de su lugar de nacimiento, su sexo, vivieran en condiciones. Realmente los aspectos de las características de las personas, aspectos étnicos, etcétera, que todas pudieran vivir en igualdad de condiciones. Vamos a primero situar un poco la época y este espacio geográfico. La mujer como tal, como sujeto de derecho y como protagonista de la vida social, en aquella época, en el mundo entero, estaba en una situación de sumisión respecto al hombre. Recién en el siglo XX la mujer comienza a conquistar derechos y a consagrar esos derechos en normas jurídicas. Por lo tanto, cuando muchas veces se habla de la invisibilización de la mujer en la historia, en realidad esa invisibilización no es necesariamente producto del relato histórico, que también muchas veces lo es, sino de las propias circunstancias de la época. Hola, soy Jeffrey. Aún en el ambiente revolucionario, aún en el ambiente de las ideas de la ilustración, la mujer ocupaba un segundo plano, ni hablar obviamente en la monarquía absoluta, en el régimen autoritario que representaba la monarquía absoluta. Pero aún en la revolución, la mujer también tenía un lugar que estaba en el segundo plano. Un ejemplo bastante notorio es que en la Revolución Francesa, cuando se redacta la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es el título, de alguna manera, en algunos aspectos se utiliza el término hombre como sinónimo de persona humana, pero en otros aspectos no. En otros aspectos la mujer quedaba en un segundo plano. Eso motivó a que hubiera en Francia una reivindicación de algunos sectores de la sociedad. En particular tomó la bandera una temprana militante feminista, Olympe de Gouges, que redactó
una declaración de derechos de la mujer y la ciudadana, es decir, realizando un paralelo con la declaración que se había realizado en el año 83. Esto de alguna forma da cuenta de cómo, aún en aquel ambiente progresista, en aquella revolución que abrió caminos, aún en aquellas circunstancias la mujer quedaba en un segundo plano y tenía que abrirse paso por sí misma. En otras partes del mundo, naturalmente, la situación era más o menos idéntica o peor. Pero bueno, las ideas circulan en el mundo. Es un ambiente revolucionario, comienzos del siglo XIX en toda América hispana, América Latina, podríamos decir en términos generales, porque ahí también estaban las colonias francesas de lo que hoy es Haití, que es el primer proceso independentista. Tiene una particularidad que es protagonizada por los ex-esclavos y esclavas que se levantan en armas contra la dominación francesa. Y bueno, por eso es más conveniente decir revolución latinoamericana. Pero bueno, aquel ambiente, digamos, en aquel ambiente revolucionario está el telón de fondo de las ideas de la Ilustración. Y en particular, aquí en nuestro territorio, para bajar un poco más a tierra, esas ideas llegaban, pese a lo marginal que era la banda oriental en aquella época. Como siempre se decía desde los tiempos coloniales, una tierra que había quedado en segundo plano, tierra sin ningún provecho, decían los españoles, porque no tenía metales preciosos. Bueno, aún en aquella situación de atraso económico y de también progreso urbanístico, que no había prácticamente ciudades en este territorio, salvo Montevideo, que se había fundado tardíamente, y algunas otras ciudades pequeñas en el interior. Bueno, aún en aquel ambiente, Montevideo recibía las ideas de la Ilustración. Había 3 bibliotecas en la época de la Revolución, 2 bibliotecas, todas privadas, 2 bibliotecas de 2 personalidades del comercio montevideano, Joaquín de la Sagra y Pérez, y el otro era José Ortega Monroy, que era subdirector de aduanas de Montevideo. Como subdirector de aduanas, uno imagina que además de la colonia, ¿verdad?, de la corona española, algún que otro libro dejaba pasar de contrabando, porque entre otras cosas pasaban muchas mercaderías y algún libro de contrabando también pasaba. Sabemos de estas bibliotecas porque hay registro de sus archivos en el Archivo General de la Nación. Allí había obras de los autores clásicos de la Ilustración, Rousseau, Montesquieu, Voltaire, la enciclopedia, estaba a su vez también la biblioteca del convento de los franciscanos, que era dirigida por un joven cura, masón, que tenía en su biblioteca también, la biblioteca del convento, la obra completa de la enciclopedia y algunos de los autores que hemos dicho. Esta biblioteca es importante porque esta biblioteca provee a la escuela de los franciscanos que estaba situada en Montevideo, la única escuela de varones, fíjense la curiosidad, la única escuela de varones en Montevideo. Se había intentado fundar una escuela de niñas en el año 97 y no prosperó. Fue un intento del gobernador de la época y no prosperó.
Por lo tanto, la única escuela que había en este territorio era la escuela de varones. Es decir, que las niñas que quisieran aprender a leer y escribir tenían que hacerlo en sus propias casas, porque se los podía enseñar eventualmente otra persona de forma privada, pero no tenían un lugar institucional para aprender a leer y escribir. ¿Cuánta circulación hubo de estos libros? No sabemos. Lo que sí tenemos certeza de que buena parte de los documentos que todos conocemos y que de alguna forma son el tesoro ideológico del artiguismo, están inspiradas en estas ideas, ¿verdad? Y tenemos certeza también, sí, de un dato más, la traducción del contrato social de Rousseau al castellano en estas tierras fue realizada por Mariano Moreno, que fue secretario de la Junta de Mayo de 1810, el joven dirigente Mariano Moreno, republicano, radical, que tanto contacto tuvo con el artiguismo, al punto que uno de sus figuras más cercanas, Felipe Santiago Cardoso, todos lo tenemos en cuenta por la calle que hay en Montevideo, es una metáfora horrible, ¿no? Porque ahí termina toda la basura de Montevideo, todo el mundo lo tendrá como referencia cuando escucha las noticias, ¿verdad? O cuando lee las noticias. El vertedero, el basurero de Felipe Cardoso, bueno, es don Felipe Santiago Cardoso. Un destino horrible, pobre, le tocó la suerte. También es una metáfora, lamentablemente. Bueno, este Felipe Santiago Cardoso, que fue compañero de Artigas en el cuerpo de Blandengues, era increíble, un hombre de a caballo, un hombre de acción, pero también un hombre de pensamiento, un hombre de ideas. Fue una figura muy cercana a Mariano Moreno en Buenos Aires. Cuando Mariano Moreno es derrotado por los sectores conservadores en la Junta de Mayo, él emigra nuevamente a nuestro territorio y se convierte en una figura relevante de la revolución junto a Artigas. Era de los cercanos a Artigas. Lo que José Artigas llamaba los hombres fieles al sistema. Se refería al sistema de principios, al sistema de valores, al sistema institucional que se estaba construyendo. Ahí están Felipe Santiago Cardoso, que es uno de ellos, que termina sus días en Canelones, muere tempranamente, de problemas pulmonares. Miguel Barreiro, su primo, era el otro cercano, principal redactor de algunos de los documentos claves del activismo, Instrucciones del año 13, Declaración inaugural del Congreso de Abril, entre otros. José Benito Monterroso, primo de Artigas también, igual que Barreiro, 20 años más joven, ambos. Un hombre también instruido, leído. De su pluma es el Reglamento de Tierra de 1815. ¿Por qué sabemos que es de su pluma? Bueno, igual que los documentos redactados por Barreiro, porque como éramos pobres, no teníamos recursos, los documentos se redactaban a pluma. Y estudios caligráficos han demostrado que esos documentos son de redacción de puño y letra de estos autores. Y la otra figura cercana a Artigas, estos cuatro héroes, estos cuatro superhéroes, que no andaban con capa, pero más o menos, le faltaba eso. El otro es Joaquín Suárez. Todos ellos, volviendo de Canelones, todos ellos son muy importantes por varias razones. No solo porque aportaron en ideas en una época en la que no son muchos los que saben leer y escribir, sino además porque también, en palabras de Artigas, fueron fieles al sistema. Se mantuvieron hasta el final del periodo cercanos a Artigas y como hombres de confianza. En el caso de Barreiro y Suárez, fueron delegados de Artigas ante el Cabildo de Montevideo, cuando predominaba en el Cabildo una tendencia conservadora. No me quiero detener mucho más en esta etapa introductoria.
en este momento introductorio. Pero bueno, todo lenguaje revolucionario está inspirado en la Ilustración. Palabras como ciudadanos, o el ciudadano José Artigas, a veces firmaba de esa manera, o los documentos hacían referencia a vivir la revolución de esa manera. Expresiones tan conocidas por todos como la seguridad del contrato, que aparece en la versión igual de 1813, bueno, se refería al contrato que debe existir entre la sociedad y la institucionalidad, digamos, emulando seguramente quien lo relata, que Miguel Barreiro, el contrato social de Rousseau. Hay referencias muy claras en ese documento. Van a correr 3 años de la revolución y aún nos faltan las ciudades del contrato. Bueno, expresiones como esas abundan en esa declaración, no voy a extenderlo mucho más, pero tiene que ver con ese ambiente revolucionario inspirado en la revolución. Como dice un trabajo sobre mujeres en la revolución, de una pareja, con la araña, de estas tierras, que también era el Comité Patriótico. Ella dice la república igualitaria que se estaba construyendo. Yo concuerdo con esa expresión, parece una expresión muy, muy bella. Y a su vez también hay un lenguaje épico propio de la revolución, que quiere instalar símbolos, que quiere bueno, plantearse como el nacimiento de una nueva época. Tiene connotaciones políticas muy claras. Se habla de la regeneración política. Fíjense qué término, un término que se usaba en la Revolución Francesa. Y acá el activismo hablaba en esos términos, la regeneración política. Regeneración es empezar una etapa nueva, como cuando mueren tejidos y se regeneran a partir de esos tejidos muertos, en un ser vivo, ¿verdad? Se habla de ruptura de cadenas. En muchas ocasiones, en particular durante la redota y el campamento de la Juí, ¿verdad? Una expresión muy también simbólica y que alude a la Ilustración. Acá hay una expresión que es muy interesante, que se emplea también en ese momento de la redota. Se dice: acabó de electrizar en el oriente hasta el bello sexo. Bueno, yo aquí tengo la impresión que no está aludiendo a nada erótico. Lo que yo creo que está diciendo es que hasta las mujeres están involucradas en la revolución. Esta es la pluma barroca, más que barroca, pluma romántica de Miguel Barreiro, ¿verdad? Es muy conocido esta forma de redactar tan poética. Bueno, ¿qué está diciendo aquí? Las mujeres están involucradas en la revolución. Las mujeres se sienten parte de la revolución. En la redota y en el campamento de la Juí en particular se da un fenómeno inédito en la historia contemporánea, por lo menos, y es que conviven personas de diferentes clases sociales, de diferentes orígenes, de distintos sexos, en pie de igualdad, acampan en el Ayuí. Comienza en verano, es cierto. Ahora, no es un campamento de verano, no están de vacaciones, tuvieron que huir de su tierra y extendieron ese campamento con construcciones precarias, con ranchos de terrón que se podían hacer en poco tiempo y de algún otro material, en poco tiempo, y convivir varios meses hasta que regresaron a su tierra en la que habían sido
de alguna forma expulsados o habían sido autoexpulsados para no permanecer, y aquí me pongo romántico como Barreiro, para no estar bajo el yugo de los godos, de los españoles y de los portugueses que habían entrado también por la ventana, invitados como convidados de aquí. Y entonces, aquí se está dando en esa convivencia se da una relación de cercanía entre las personas. Ya era una sociedad bastante llana, ¿verdad? Los patricios de Montevideo vivían casi más o menos de la misma forma, comían lo mismo que los de las clases populares, ¿verdad? No estamos hablando de patricios como los de ciudades como México, Lima, ciudades ricas, sino que hablamos de patricios que se embarraban los pies cuando salían a la calle, porque nuestras calles no eran empedradas, eran de barro cuando llovía y de polvo. Imaginemos, Montevideo siempre fue una ciudad de muchos vientos, ¿verdad? Cuando no llovía, la ciudad vieja, pensémosla con casas de una sola planta, alguna de dos plantas, era una verdadera polvareda. Además, imaginemos las carretas, los carruajes, en fin, la gente transitando, los caballos, eso era una polaridad tremenda. Y los días de lluvia eran de barro, ¿verdad? Mezclados a su vez con el estiércol de los animales, etc., ¿no? Necesitamos hablar de una sociedad llana, con costumbres muy simples. Pero algunos de sus integrantes tenían algunas lecturas sencillas. ¿Cuántas lecturas sencillas? El patriciado y quienes no eran del patriciado, porque de alguna manera eso se trasunta en el lenguaje popular, porque si bien los documentos de la época son muy floridos, tienen mucha carga simbólica, como quienes lo redactan y quienes son los dirigentes tienen convivencia diaria en una sociedad que es chiquita, ¿verdad?, con todo el mundo, ese lenguaje de alguna forma se contagia, y la forma de ver las cosas se contagia, y la forma de hacer política se contagia. Por lo tanto, cuando irrumpe la revolución, no fue nada extraño que las palabras libertad, la palabra felicidad, se resultan ya que los más ingleses son los privilegiados, ¿verdad? No era extraño que esas palabras la manejaran todos, los leídos y los que no sabían leer ni escribir. La palabra libertad cala hondo, y la palabra igualdad también, en la sociedad de la época. Y bueno, aquí hay unas cuantas mujeres que se destacan. Lamentablemente, los relatos históricos, las investigaciones no muestran la abundancia de nombres que sí había de varones. Pensemos que en una época de guerra, donde quienes pelean fundamentalmente son los varones, y donde a su vez la construcción política la dicen varones, es casi como de cajón que los protagonistas en la historia, en el relato histórico, sean varones. Sin embargo, aparecen algunos nombres de mujeres destacadas. Por ejemplo, se destacan Ana Monterroso, esposa de La Valleja, Bernardina Fragoso, esposa de Rivera, Josefa Uribe, María Josefa Álamo, la esposa de Joaquín Suárez, que era de Cerrillos, oriunda de los Cerrillos, se casaron en 1806, es decir, que fue una protagonista importante.
hay una investigación del historiador muy reciente, el historiador Jorge Reyes Castilla, sauceño, que rescata la vida se publicó no hace mucho, un par de años, en presencia de esa época del intendente de Canelones, por eso se llama Duorso. Bueno, y en ese libro se rescata la figura con investigación profusa de María Josefa Álamo, que colaboró, igual que algunas otras mujeres, con aportes monetarios a la causa. Ella, a su vez, es la que borda con sus manos el primer pabellón nacional, nuestro primer pabellón nacional en 1828. Su esposo era el gobernador provisorio del 28 al 30, ¿verdad? Y como hemos dicho, Joaquín Suárez fue de las figuras claves y fundamentales que rodearon Artigas en aquellos años. En Soriano se destaca Isabel o Isabela, de las dos formas figura, Isabela Sánchez, primera, una pareja de Artigas. Primera, no sabemos qué fue, pero fue la madre de su primer hijo, Manuel, de su hijo mayor, que llegó a combatir en los tiempos de la Revolución con su padre. En las piedras estaba, estos según los datos reitero, el trabajo de Elena Pareja, Juana Ramírez, que tenía una pulpería, se había puesto la pulpería bajo su nombre, en una época en la que las mujeres no tienen bienes. Fíjense que, voy a volver sobre esto un poco más adelante, la mujer tendrá derecho a los bienes recién en el siglo XX. Bueno, aquella mujer era de armas tomar, porque las pulperías de la época no era un barcito común, no, era un lugar en el que había armas, ¿verdad? Y había que... Y no hay Estado, no hay policía que protesta, por lo tanto se atendía un mostrador con rejas por delante, ¿verdad? Como, bueno, lamentablemente pasan hoy también en algunas provisiones que todos vemos, ¿verdad? Lamentablemente. Bueno, pero en aquella época de convivencia violenta, si una mujer está al frente de una pulpería es porque es una mujer corajuda, una mujer capaz de afrontar las peores situaciones. Bueno, se llamaba, vamos a recordarla todos, y era pedrense, Juana Ramírez. Otra figura importante es Melchora Cuenca, bueno, bastante conocida en los relatos. Hay algunos documentos que dan cuenta de su actuación. Fue pareja Artigas a partir del año 15. Era lancera, combatía en batalla, ¿verdad? Era unos 20 años más joven que Artigas, y tuvo con él 3 hijos, fallecen 2 de las niñas, el hijo sobrevive, fallece una de las hijas, el hijo, cuando el artismo es derrotado, el hijo queda en custodia porque ya no puede hacerse cargo, ha quedado muy desamparada, el hijo queda bajo el cuidado de la familia de Rivera, de la doña Bernardina de Rivera, y ella se va con la hija Entre Ríos, su hija menor, una hija chiquita, enana, del año 20. Se había casado con Artigas, aquí
a ver, los papeles de la época, no había ley de divorcio, ¿no? Los papeles de la época, ¿cómo decirlo? Estaban como dispersos, digamos. Artigas estaba casado con su prima, que está en Montevideo, pero había que una situación de inestabilidad emocional luego de su último embarazo. Tenía unos cuantos problemas, digamos, de salud mental, hoy le llamaríamos de esa manera, ¿verdad? Y estaba recluida en Montevideo. Y como todos sabemos, Artigas de Larruyo no estaba en Montevideo. Bueno, se casa en una situación de digamos, de conflictividad de papeles, digamos, en el año 15 con Melchor Artigas. Es curioso esto, la casa Monterroso, que hasta ese momento tuvo actos, después los abandonó. Según Fernández Cabrera, abandonó. Los documentos en el Archivo General de la Nación cuentan que Monterroso convivía en pareja con una chica de nombre Clarita, cuyo apellido se perdió en la historia. No sabe. Otra figura importante es Victoria la Cantora, una mujer que al comienzo de la Revolución, no hay muchos datos de ella cuando avanza la misma, improvisaba, era payadora, ¿verdad? Un oficio varonil, básicamente, ¿verdad? Porque las contiendas de payadas, con unas cuantas cañas brasileras encima, caña blanca, que venía de contrabando, ¿no? Caliente, en el campo, frecuentemente terminaban mal, terminaban las cuchilladas. Bueno, esta mujer incursionaba en aquel ambiente campesino, como payadora, motivando a las tropas con sus cánticos, sus improvisaciones, en la lucha contra los godos y los portugueses. No tenemos muchos más datos de ella, sí que actuó en las etapas previas de las batallas, en las posteriores. Seguramente recibiría alguna moneda por sus actuaciones, pero no tenemos muchos más datos que esos. Otra figura importante es Catalina Quintana, una lancera de raíces indígenas, no se sabe exactamente de qué origen, probablemente como buena parte de la sociedad oriental de la época era mestiza. Es decir, cuando alguien se reivindica como charrúa es muy difícil que tenga un ADN pámpido en forma exclusiva. Toda la sociedad uruguaya, todos somos frutos del mestizaje, ¿verdad? Por lo tanto, cuando se dice que tenía raíces indígenas, es imposible determinar exactamente cuáles son esas raíces. Pues había otra mujer que se destacó también, conocida como la China María, o María Aviaré. Aquí sí, el apellido da cuenta de los orígenes guaraníes, ¿verdad? Que quizás también fuera mestiza, obviamente, pero su apellido paterno, Aviaré, o el apellido, no sabemos si era paterno o tenía más de un más, o solamente ese apellido, el apellido Aviaré es claramente de origen guaraní. Después hay un dato que me pasa el profe, mi amigo Pablo Freire, me pasó hoy, padre Alejandro. La negra Pancha. Me dice Pablo que de paseo por Casupá encontraron un monolito que homenajea a esta mujer lancera
conocida como la Negra Pancha. No sabemos si el apodo tenía que ver con su origen étnico o simplemente era un apodo relacionado solamente con el color de su piel, pero probablemente tuviera, digo yo, es una hipótesis, alguna descendencia africana, porque era común que a las mujeres de origen indígena les dijeran china para diferenciarlas de las otras mujeres de piel oscura. Entonces, una hipótesis. Quizás pueda ser una mujer de origen africano o descendiente africano. Bueno, la Negra Pancha, que habría que investigar un poco más, pero fue lancera también de las tropas artiguistas. Y lamentablemente no hay mucho más de mujeres que estuvieron en combate, pero sí mujeres que fueron protagonistas en otras áreas. Todos conocemos, desde nuestra tierna infancia, que la soberanía nuestra se gestó con las llamadas asambleas del año 11, de 1811, la Asamblea de Panida de Vidal, la Asamblea de la Quinta de la Paraguaya y la Asamblea del Paso de la Vega. Bueno, la Asamblea de la Quinta de la Paraguaya, ¿por qué se le llamaba de esa manera? Porque su propietaria era una paraguaya. No se esforzaron mucho en buscarle el nombre, pero su nombre se había perdido y encontré el dato, muy fácil, está en los archivos del Archivo General de la Nación, se llamaba Juana Suárez. Estaba ubicada en la Quinta de Juana Suárez, conocida como la Quinta de la Paraguaya, en la zona de 8 de octubre Garibaldi, entre Garibaldi y Jaime Civils. Esa zona gloriosa, doblemente gloriosa porque está ubicada en gran parte central también, obviamente, donde se disputó el primer partido de fútbol mundial. Lo conmemoraremos en el año 30, cuando sea el momento, quizás en el único partido que habrá en nuestro suelo, conmemorando aquel centenario. Bueno, esa asamblea fue muy importante, y el lugar, porque ahí funcionaba el cuartel general del artiguismo en ese momento. Hay que recordar que Montevideo está sitiado, ¿verdad? Montevideo está en manos de los españoles, y se vienen los portugueses invadiendo por el norte, ¿verdad? En ese marco, año 11, octubre del año 11, luego de la batalla de las Piedras, que había sido acá, ¿verdad? El 18 de mayo, nuestras tropas habían avanzado hacia Montevideo, lo sitiaron, y con la invasión portuguesa, los españoles de Montevideo, el virrey Elío, que era la única ciudad importante que les quedaba en el río de la Plata, trata de negociar el retiro del sitio, el retiro de las tropas que estaban sitiando la ciudad. Y ahí negocian, a espaldas de los orientales, una vez más, el gobierno de Buenos Aires con el gobierno de Montevideo, con los españoles. Entre las cláusulas de la negociación se establece el armisticio, es decir, el cese de hostilidades, cese momentáneo de la guerra, y el levantamiento del sitio. Es decir, las tropas orientales tenían que retirarse, auxiliadas por los de Buenos Aires, tenían que retirarse del sitio, tenían que dejar de sitiar la ciudad. Bueno, se organiza la Asamblea de la Quinta de la Paraguaya, la Quinta de doña Juana Suárez, recordemos el nombre. El Club Nacional de Fútbol actual. Ahí se resuelve una cosa muy interesante. Artigas tenía un cargo militar, había sido nombrado luego de la batalla de las Piedras como coronel del ejército. Sin embargo, aquí nace, ya estaba, ¿no? Pero aquí se consagra el político. En esta asamblea de la Quinta de la Paraguaya,
el 10 de octubre, se nombra a Artigas como jefe de los orientales. Una denominación inédita, una denominación que él quería mucho, que utilizaba mucho más que otras. Otra que utilizaba mucho era ciudadano José Artigas. Pero jefe de los orientales era quizás la denominación que más le gustaba. No utilizaba rangos militares, sino que prefería esta denominación política. Bueno, fue aquí en este lugar, en este cuartel general, que se hace una asamblea, participan vecinos y vecinas, yo supongo que Juana tiene que haber participado también, digo yo, que ir a su casa. Deciden nombrarlo jefe de los orientales. Y los orientales se niegan a la firma del armisticio. Y ahí comenzará luego la etapa de la redota, la marcha hacia la Victoral. Luego vendrá la asamblea de Paso de la Arena, en la que deciden continuar y emprender el camino buscando una tierra donde recomponerse para volver más adelante, para utilizar los términos revolucionarios, para realizar la regeneración política. Había un tejido muerto y hay que regenerar. Bueno, son los términos que usa el artivismo en esa época. Y finalmente me voy a referir a un aspecto que es muy importante también, que refiere a la justicia social, a esta idea de la República de Iguales. Como todos sabemos, el Reglamento de Tierras de 1815 establece un ordenamiento de las tierras de la campaña, se le llama Reglamento Provisorio para el Fomento de la Campaña y Seguridad Sociocultural, un nombre largo, en esa época escribían largo. Claro, no escribían para el marketing, ¿no? Hoy un publicista le diría, muchachos, escriban algo cortito para que se pueda utilizar en las redes sociales, ¿no? Para que en el TikTok se pueda replicar, lo que sea. Un nombre tan largo no paga. Pero bueno, en la época que escribían florido, ponen ese nombre largo. El redactor es Monterroso, como ya hemos dicho. Ese reglamento establece un ordenamiento de la campaña, se crea una milicia para evitar los robos, para combatir los robos de ganado, para combatir el contrabando también, intentar. Pasado todo este tiempo no lo hemos logrado. Bueno, y se establece un reparto de tierras para, hoy diríamos, los sectores más vulnerables de la sociedad. En la época, el giro que se utilizaba, utilizando el lenguaje revolucionario de la Ilustración, los más infelices. Decía el artículo 6, con prevención que los más infelices sean los más privilegiados. En consecuencia, los negros libres, los ambos de esta clase, es decir, libres, indios y criollos pobres, serán agraciados con suerte de estancia, si con su trabajo y hombría de bien propenden a su felicidad y a la de la provincia. Fíjense cuántas cosas se dicen. Los sectores más vulnerables son los que son tenidos en primer encuentro, en primer lugar, digamos. Pero les está diciendo el reglamento: la tierra no es solo para que la trabajen ustedes, sino porque con su trabajo contribuyen al progreso de la sociedad. Si con su trabajo y hombría de bien propenden a su felicidad, otra vez la palabra felicidad, ¿no? Propenden a su felicidad, ¿cómo se llama? Y a la del colectivo, bueno. Y a la de la provincia. Propenden a su felicidad y a la de la provincia. ¿Cuánta cosa hay? Porque le está diciendo, ustedes no solo están poblando, como se decía en la época, no solo están
trabajando para ustedes, sino están trabajando para la sociedad. Están trabajando para el progreso de la sociedad. Vamos de la mano, están diciendo eso. Están diciendo de esa manera. Vamos juntos. Y fíjense de qué forma se entrega. Se entrega la tierra en propiedad. Hay otras formas de trabajo. Los jesuitas habían establecido el trabajo de la tierra de forma colectiva, las misiones jesuíticas. Los franciscanos habían hecho algo similar también en algunas partes de América, acá también. Bajo la orden, digamos, de la orden religiosa, pero un trabajo colectivo de usufructo, digamos. Hoy le llamaríamos usufructo. Trabajo cooperativo, le llamaríamos hoy. Bueno, este ensayo es otra cosa. Este ensayo es la propiedad de forma individual. ¿Para quiénes? Para los más infelices. ¿A quiénes se les da? A aquellos que nunca iban a tener la posibilidad por sus propios medios de acceder a la tierra. Aquellos que jamás iban a poder acceder por medios propios. Y el artículo 7 dice: también serán agraciadas con tierras las viudas pobres con hijos. Es un dato muy interesante. Porque yo busqué por todos lados. En ninguna de los procesos revolucionarios aparecen las mujeres mencionadas como sujetos de derecho, como capaces de tener derecho a la propiedad. En ninguna revolución. No aparece en la Revolución Francesa, no aparece en la Revolución Norteamericana, no aparece en ninguna otra revolución latinoamericana. Aparece acá. Viudas pobres con hijos. Son aquellas mujeres, en la descripción de las personas más infelices de la campaña, son las más infelices. ¿Verdad? Forman parte de esa primera descripción que aparece en el artículo 6. Negros libres, zambos de esta clase, indios y criollos pobres. Bueno, en ese mismo esquema están las viudas pobres con hijos. ¿Y por qué se le adhiere a las viudas pobres con hijos? Lo mismo, porque por sí mismas jamás iban a poder acceder a las tierras o a la propiedad por mérito propio. Jamás. ¿De qué forma iban a llegar a la tierra? No había manera. No lo hay ahora, si no es a través del apoyo del Estado. Es obvio. Bueno, el artiguismo es inédito en esto. Absoluta, como en otras tantas cosas. En esto es absolutamente inédito. ¿Y qué requisitos se establecen para garantizar el derecho de propiedad? Que no podían, lo dice en un artículo, el artículo 11, que no se puede ni vender, ni enajenar, ni contraer sobre las tierras débito alguno, es decir, deuda alguna. Esto es una cláusula que se establece, y si pasa algo de esto, se le quita la propiedad. ¿Por qué se establece esta cláusula? Para evitar que estas personas en estado de vulnerabilidad malvendieran la tierra, o regalaran la tierra, o timbiaran la tierra. ¿Verdad? No podían contraer débito alguno, ni venderlas, ni enajenarlas. Nada, tenían que trabajarlas. Es una protección que el Estado les está realizando para que prosperen. Y reitero, muy interesante que se haya tenido en cuenta a las mujeres como sujetos de derecho. Fíjense que recién en 1946, nada, hace poco, 1946, bajo el gobierno de Juan José de la Mésaga, la ley 10.744, recién ahí se establece que la mujer, es la ley de derechos civiles de la mujer, ¿verdad? Recién ahí se establece, había habido progresos, los años anteriores, naturalmente, pero recién se establece los derechos civiles, es que la mujer puede tener
derecho a la propiedad en forma exclusiva. Parece como increíble, parece como un relato de Julio Verne, ¿verdad? O volviendo más a nuestra época, o a la actualidad, el actor del cómic que ahora está haciendo furor en Netflix, el Eternauta, ¿verdad? Parece como un relato de ciencia ficción. Bueno, las mujeres recién pudieron acceder a los derechos de propiedad como sujeto de derecho recién en el siglo XX, avanzado siglo XX. Y en otras partes del mundo es igual, digo, absolutamente, ¿verdad? Fíjese ese haber sido innovador del artiguismo. Les está otorgando derecho a la propiedad en el año 1816. Y no se puede ni vender ni enajenar la tierra. Es decir, el documento es válido para fulanita de tal y sus hijos, sus herederos. Una negra pobre, ¿verdad? Una india pobre, porque esos son los pobres de la campaña. ¿Se entiende? Y una cosa más, otro requisito que se establecía era que tenían que construir en un plazo de 2 meses, con la extensión de 1 mes más, si no se podía cumplir el plazo. Tenían que construir un rancho y 2 corrales. Una exigencia baja, digamos, teniendo en cuenta las posibilidades constructivas que podía haber en la época. Un rancho y 2 corrales. ¿Cuáles son los materiales? Terrón, saco, terrón, pasto, paja para el techo, ¿verdad? Las paredes se hacía con maderas y cañas para aguantar los adobes de terrón, ¿verdad? De barro. Aumentando el hornero, ¿verdad? Bueno, y esto es también muy interesante, porque ustedes dirán, bueno, a ver, la exigencia es para todos, ¿no? En caso de que no sucediera eso, en caso de que no construyeran en el plazo de 3 meses como máximo, se les quitaba, y decía el artículo correspondiente, se le entregaba a otro vecino más laborioso, fíjense el giro, ¿no? Más laborioso y benéfico a la provincia. Lo mismo, ¿no? Atando los derechos individuales con los derechos colectivos. Ahora, no era difícil de construir, porque en realidad es gente de la campaña que está acostumbrada a trabajar, y algunos que no tuvieran, aunque no tuvieran hábitos de trabajo, porque había gauchos que también su vida era, en fin, el contrabando, la venta de cueros hacia Brasil, y de vuelta se traían sal, tabaco y caña, ¿verdad? Aunque no tuvieran hábitos de trabajo, muchos de ellos, otros sí, otros tienen hábitos de trabajo. Y hay una cosa interesante que se produce aún hoy en día. Pasa en los ámbitos rurales y en los ámbitos urbanos. Cuando la familia tiene que construir y no tiene todas las posibilidades de hacerlo por sí misma, los vecinos colaboran. Los vecinos colaboran. Es decir, que aquí hay una suerte de propuesta colaborativa, digamos. No decimos cooperativa porque cooperativa es otra cosa, pero sí de cooperación y colaboración. Se promueve de alguna forma esto. No lo dice el texto, pero quienes lo redactan, Barrel, Monterroso, toda la gente que estaba imbuida de este tema, conocía la realidad de la campaña, ¿verdad? Y sabía que era posible construir un rancho y 2 corrales, no decía el tamaño de los corrales, en un plazo corto. Esto es un dato también muy interesante que habla de esta idea de una república igual, una república, como se suele decir de forma coloquial muchas veces, donde en Aires es más que en Aires. Muchas gracias. Bueno, no había esta pregunta. Disculpen si fue un poco largo, pero me entretuve un poco con el bolso, pero me salió. Querido Víctor, te queremos regalar, así sin envoltorio, un
pequeño presente, un cuadro, elaborado por nuestro querido amigo Waldemar Fontes, para ti en agradecimiento por tu presencia hoy acá. Muchas gracias. Bueno, lo muestro para nuestros amigos. La sociedad José Artigas, el Centro de Formación José Artigas. Qué hermoso. Muy lindo. La China. Tú tenías una pregunta, disculpa. Tu nombre, Rosana. Soledad Cruz es una invención literaria o también fue una dancera. Yo no pude encontrar datos. Y como yo estaba esperando el nombre. Sí, como no pude encontrar datos, no la mencioné. Es muy difícil. No la mencioné. Sí mencioné el caso de la negra, pasó Pablo, claro. La negra Pancha, ahí está, porque hay un monolito y yo deduzco que alguien investigó, o más de una persona investigó, por eso hay un monolito en Casupá. Deduzco. Está el proceso de Está en proceso. Claro, está en proceso de investigación. Sí. Con el director del Museo de Ingeniería y está en proceso de investigación. Claro. Porque en realidad ellos habían nacido en Rivera, termina yendo a Casupá, y ahí fue donde conoce a Artigas y se integra todo ese grupo que venían hacia la batalla. Qué bueno. Mira, yo no encontré más datos que eso que Yo te puedo pasar nuestro número te agradezco. del guía que las que van a Casupá cuentan todo el relato sobre Y sobre esta otra señora no pude corroborar, por lo tanto, como no lo pude corroborar, porque en Nativa, la obra de Acevedo Díaz, el novelista Acevedo Díaz, hay relatos, aparecen nombres, en fin, pero es una invención, es una novela corta, digamos. Están a medias entre un cuento largo y una novela corta. Bueno, pero es una invención de Acevedo Díaz, así que no puedo, si uno no puede corroborar, no puede decir de forma expresa, digamos. Claro. Esa era mi duda. Claro. Por lo menos yo no lo encontré. Y Elena Pareja no lo relata tampoco. No, tampoco Elena Pareja no lo relata. Entonces no. debe ser algo. No. Así que Elena Pareja es un trabajo publicado por la Intendencia de Canelones hace unos años, y ahí no aparece. Yo agregué otros nombres que pude encontrar por mi cuenta, pero por ejemplo Tejona Suárez, la paraguaya, de la Quinta, y otros más, pero o Josefa Alba, José Agustín Suárez, que en un libro reciente decía el historiador Redes Castilla, Jorge Redes Castilla, de Sauce. Pero bueno, lamentablemente son los datos que pude encontrar, y los que hay, digamos, no hay mucho más. Habrá que seguir indagando seguramente. Así como está en proceso la negra Pancha que dice Alejandra, seguramente hay otros. Hay otra cosa. Es un personaje literario. Sí, claro. Y que engloba a todas las lanceras que sí. no las conocemos. Y las mujeres anónimas, todas aquellas y los hombres anónimos, todos aquellos que... Para hablar del lenguaje artista, los infelices anónimos, ¿verdad? Todos aquellos que tuvieron, claro, y que fueron acreedores de tierra luego, de algunos se sabe, porque aparecen en la Chuca de la Nación, cuando se otorga la tierra. El reglamento tuvo vigencia en unos pocos meses, pero luego vino la invasión portuguesa, algunas tierras se entregaron. Pero bueno, de muchos había ocupantes también, que se intentó de regularizar, ¿verdad? El reglamento tenía, entre otras cosas, esta función también, regularizar las tierras ocupadas, ¿sí? Pero bueno, en el medio vino el tsunami portugués, invadió
Y bueno, a partir de ahí una cruenta guerra. Y bueno, fuimos derrotados. ¿Alguna otra consulta? Yo digo fuimos porque... No, cuento. Sí. Sí. Alejandra. ¿Puedo darme el atrevimiento de contar algo? Dale. Ellos ya lo saben, compañeros Es hija de dos profes de historia, dos muy queridos profesores. Raquel fue profesora mía, yo cuando me Rosé, y compañera de trabajo. y compañera de trabajo. Y Pablo, amigo también, su padre fue mi director en el Liceo del Progreso hace unos años. Y hasta que hicimos una muy linda amistad. Y el hermano, Andrés, es amigo también. Así que bueno. Rodeada de la historia. Y bueno, y también soy amigo del primo, de José Carlos. Así que bueno, estamos rodeados. Disculpa. No, lo contrario, es tu noche, lo mío es No. una colaboración. El año pasado hice una investigación que tiene que ver con la historia de los comercios en las piedras. Y dentro de esa investigación aparece en fines de 1700 lo que es la época de las pulperías en piedra. Una de esas pulperías era la pulpería de Antonio Borda, que estuvo 3 años, entre 1773 y 1776, pegado a una de las primeras capillas que hubo acá en el pueblo. Si se buscan los libros de nacimiento de la parroquia, aparece una mujer, hija de Antonio, que era María Martina Borda. Ella fue una pulpera, que llamaban la pulpera de Cruz. Esta mujer nació en 1783, se casó joven, su marido falleció joven. Ella siguió trabajando y puso su propia pulpería cerca de la Quinta Paraguaya también. Y en el momento que cuando se estaba filmando el general Belambito del año 13, conoce a Artigas. Conoce a Artigas con quien tiene un hijo, que Artigas lo reconoce, Roberto Borda. Está registrado también en los registros de los libros parroquiales de la iglesia. Y una forma de demostrar que él reconocía a ese hijo es que cuando había estado en Buenos Aires le habían regalado una espada. Esa espada él se la obsequia a la familia de Roberto Ortiz. Ese es otro dato que hay también con respecto a la historia de los. Qué bueno. Sí, claro. Buenísimo. Muy bueno. Esto te investigaste tú el año pasado. Sí, eso lo investigué el año pasado porque la idea era que se hizo la muestra en homenaje a las mujeres comerciantes, como decimos así, las mujeres luchadoras, y el homenaje fue a María Rodríguez Borda, como una de las primeras comerciantes en esos tiempos, hasta todas las mujeres que hasta el día de hoy seguimos trabajando en este comercio. Qué bueno. Sí, yo me traía este trabajo, pero no lo tenía. Qué bueno. Eso es para colaborar, ¿no? Buenísimo, ¿no? Información en los libros, tal cual. Bueno, ¿Alguna otra consulta? les agradecemos la presencia de todos ustedes, estimados miembros del Comité Patriótico, vecinos, amigos, en haber podido compartir esta jornada de exaltación de los valores patrióticos inherentes a la celebración del 18 de mayo, fecha tan querida en nuestro corazón pedrense. Le decimos muchas gracias a todos, le pedimos un aplauso para el querido y muchísimas gracias por haber compartido con nosotros, reiterarle, pero muchísimas gracias.
Si alguien del Comité Patriótico quiere hacer uso de la palabra, lo invito a que venga. Le quiero desde acá, primeramente agradecer a la organización, la iniciativa y el excelente aporte que nos acaba de dar, porque hay un enfoque sobre esa idea de república. Yo me quedé pensando, mientras usted hablaba, y lo sigo pensando y me lo llevo como una novedad de reflexión, ¿no? Ese acervo de palabras que impregnaron los diálogos de asambleas donde habían vecinos comunes y corrientes, y vecinas. Y yo pensaba, ¿qué argumentos en esas discusiones y en esos diálogos se generaban cuando esas palabras y esas ideas estaban en ese ambiente? Y lo comparaba con el hoy, ¿no? Con la actualidad, me movilizó, ¿no? Digo, qué importante sería que esto llegara y pudiéramos continuar educando con este tipo de aportes que nos hace pensar. Esto sí que es reflexión crítica, ¿no? Yo le agradezco muchísimo, le agradezco mucho y les agradezco a ustedes porque tiene un valor enorme lo que acaba de exponer y lo que nos acaba de aportar en el diario. Se lo agradezco. Yo no sé si esto quedó grabado, porque vale la pena que docentes, que estudiantes, que obviamente la gente por temas de tiempo, de trabajo, pero tiene un valor muy importante lo que acaba de compartir, un enfoque que moviliza. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a todos por haber contribuido a nuestro esfuerzo en pro de resaltar los valores artiguistas de este caso. El tema muy especial, el tema de la mujer, es un tema que ha tomado especial notoriedad en estos tiempos, pero haberlo engarzado con la historia de Artigas y con la historia de la Revolución resulta muy importante para nuestra propia tarea de formación de los integrantes del Centro José Artigas como para la sociedad de los 33. Así que muy buenas noches a todos y les agradecemos la presencia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.